Buenas tardes muchachos, espero la estén pasando súper bien. Esta vez el capítulo de hoy es un poquito oscuro, un poquito complicado, un poquito tenso porque estaremos hablando de este campo de concentración que tengo la oportunidad de estar, se llama Sachsenhausen. Detallitos que quiero dar sobre este lugar en pocos segundos, así que ya saben muchachos, quédense ahí, ya nos vemos. Y hablarles un poquito más sobre este campo de concentración, no precisamente de exterminio, sino de labor, esclavitud le podemos decir, porque las condiciones en las que vivían acá eran degradantes, pero lastimosamente fue parte de la historia. Empezamos precisamente esta mañana. Yo solamente fui al centro de Berlín, quería hacer unas tomas bien bacanas por allá antes de que se pasara pues mi tiempo aquí en Berlín y no pudiera lograr lo que necesitaba, pero ya finalmente aquí, después de 40 minutos desde Berlín, realmente no es lejos, 40 minutos, llegamos a este campo de concentración que se llama Sachsenhausen y wow, es increíble. Yo nunca había estado, la verdad no pensé que estaría hoy en día aquí, no era algo que teníamos planeado, pero chévere estar acá, chévere aprender un poquito más, porque a pesar de que es una historia cruda, triste, oscura, es parte de la historia y necesitamos saber de ella. Estamos acá y lo primero que damos de cuenta es que es muy grande, es muy grande y tiene forma triangular. No sé por qué realmente, les soy sincero, pero entonces así de los pequeños detalles que empezamos como a notar era que digamos las casas donde los metían a todos ya no hay, los quitaron todos, entonces todo lo rectangular, no sé si logran ahí ver, todo lo rectangular, esas eran las casas, solo quedaron como dos, que eran, digamos así, más bien no les digamos casas, digámosles dormitorios, solo quedan dos y ahí fue donde pudimos entrar para ver más o menos cómo se vivía por dentro. Entonces ahí logramos ver camarotes, no sé cómo le dirán en cada uno de sus países, pero no de 2 pisos, sino de 3. Entonces lo que hacían cada vez era que acumulaban más personas, porque inicialmente esto era para cierta cantidad, terminaron llegando prácticamente 10.000, a medida que se iban muriendo igual iban entrando más, pero las razones por las cuales morían específicamente en este no era precisamente porque los estaban exterminando acá, sino porque los usaban a todos los prisioneros como trabajadores, los ponían a trabajar, básicamente trabajar en todo lo que necesitaba el gobierno, ¿no? Ya sea incluso probando, por ejemplo, zapatos o botas para los militares. ¿Y cómo los probaban? Los probaban caminando. Hay un circuitico, un camino donde sí, la pisada no es totalmente plana. Entonces ponían, digamos, a los prisioneros a caminar por horas para más o menos tener una idea del desgaste de las botas. Y así los podían a caminar por horas. No digo que a todos, pero esa era parte, digamos, de los trabajos que tenían que hacer ellos. Los ponían a hacer de todo tipo de cosas, los tenían durmiendo en los dormitorios amontonadamente. No precisamente todos murieron, no precisamente todos se quedaron aquí hasta el final de la guerra. Muchos de ellos estuvieron solamente por un tiempo determinado, hasta que de pronto ahí sí los trasladan a un campo de exterminio como Auschwitz en Polonia. Entonces este era solamente de labor, no quiere decir que no morían. Acá mucha gente murió, pero era más que todo por las condiciones de trabajo, porque la comida era una miseria, por cuidados, sencillamente no habían cuidados con todos ellos. Entonces es un poco impactante ver esto, primera vez, como repetía, como decía hace un rato, primera vez que estoy literal en un campo de concentración, y también algo muy curioso que me puso, o sea, es que fueron descarados. Ellos daban juicios y le decían a los prisioneros, digamos, usted está condenado a 2 años de condena. Entonces al menos creían que a los 2 años podrían llegar a ser liberados, pero no, nunca fueron liberados. Realmente el propósito que siempre hubo con estos lugares era ponerlos a trabajar hasta morir. Ese era el real propósito, hasta que no hubiera un fin realmente. Entonces muchos de pronto sí tenían como la esperanza. Acuérdense que al principio de la guerra, cuando estaban siendo traídos a estos campos de concentración,
se pensaba que solo venían a eso, a trabajar, porque había ese antisemitismo. También recordar un detalle, y es que no solamente judíos venían a los campos de concentración, que es lo que la mayoría de gente cree. Realmente acá habían prisioneros de todo tipo. Podían encontrar judíos, podían encontrar comunistas, podían encontrar políticos, opositores, incluso mismos políticos pues, alemanes que iban en contra de esa ideología nazi, e incluso ellos son los que peores castigos podían llegar a tener. Ellos los tenían encerrados en estas celdas, a veces hasta le tapaban las ventanas para que no recibieran ni luz, y detrás habían, por ejemplo, lo alcanzamos a ver, 3 palos con una colgadera. Entonces los esposaban y los colgaban ahí cuando, no sé, por algún castigo, algún problema. ¿Y por qué les daban más duro a los políticos? Porque pues, los políticos eran los que más poder o seguimiento de otras personas tenían. Entonces, si algún político estaba en contra, era un problema, porque eso podía llegar a ser contraproducente para los nazis. Entonces sí, o sea, las condiciones complicadas, muy duras, los castigos certeros. También hay un museo allá adentro que alcanzamos a visitar con algunos testimonios. Me sorprendió un testimonio muy interesante. No es tan cruel, pero fue como que intrigante, porque el tipo había salido, un judío que ya había salido de Alemania, pero regresó solamente a vender unas propiedades que tenía. Y porque sí, asegurar su dinero, lo que sea, sin imaginarse que cuando regresara pues lo capturarían y iría acá después a Auschwitz en Polonia y moriría. Entonces, ¿a qué me lleva esto que estoy contando? Que mucha gente en el momento, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se están mandando ya a los judíos o a toda esta gente a los campos de concentración, se pensaba que eventualmente serían liberados, se pensaba que con ciertas condiciones podrían llegar a salir del país eventualmente, pero nunca se imaginaron que vendrían a ser exterminados eventualmente, porque acuérdense que esa solución final, porque a eso se le dice solución final cuando con la idea final de ya exterminarlos, vino mucho después. Los nazis no tenían desde el principio planeado matar a los judíos. Realmente lo que querían realmente al principio era sacarlos de Alemania, porque no los querían, pero eventualmente, como la acumulación, la cantidad era tanta y no los iban a recibir en ningún país, entonces ahí es donde se optó por la solución final. Entonces, estos campos de concentración, que eran de trabajo forzado, no eran para matarlos, era para que trabajaran gratuitamente para el gobierno. Eventualmente, como les repito, se volvieron cantidades, y ahí entonces crearon los campos de concentración de exterminio para matarlos a todos. Algo súper triste, oscuro, pero es la realidad. Entonces, como les venía diciendo, durante esos tiempos donde ya existían los campos de concentración de trabajo forzado, la gente tenía esperanza todavía de salir. Incluso en el portón de este campo de concentración específicamente, hay unas palabras en alemán que dicen, que traducidas básicamente dicen: el trabajo te liberará. Entonces eso como que le daba a entender a la gente que eso no iba a ser para toda la vida. Eventualmente fue que se empezaron a dar cuenta que las condiciones nunca iban a cambiar, que iban a terminar muriendo ya sea acá. Y muchachos, terminaría hablándoles sobre este monumento. Es un monumento conmemorativo a los soviéticos. ¿Por qué los soviéticos? Bueno, los soviéticos fueron los que fueron los que primeros descubrieron estos campos de concentración, y en teoría fueron los que liberaron a todos los esclavos que no alcanzaron a morir durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos fueron los primeros que llegaron a Berlín. En teoría, o sea, por historia, los soviéticos fueron los que finalizaron la Segunda Guerra Mundial completamente. ¿Qué pasó con los soviéticos? Que llegaron a estos campos de concentración y liberaron a los prisioneros que no habían alcanzado a morir. Y ahí está, esta gran torrecita con estos soldados, que curiosamente también ahí dice abajo los países que ellos liberarían, aunque no los liberaron a todos. Es como todos, a los que vinieron de Occidente, pues al liderazgo de Estados Unidos y el Reino Unido venían liberando desde el occidente, como a Francia, Bélgica, Países Bajos, y desde el oriente vendría Países Bajos, entonces que liberarían a Polonia, y liberarían a otros países como República Checa desde ese lado, desde el lado oriental. Pero ahí dice en la piedra que incluso ellos habían liberado
Países Bajos, Bélgica, lo cual pues no es exactamente lo que muestra la historia en ese momento, y ya de ahí empezaría la Segunda Guerra Mundial, no, sino la Guerra Fría. Entonces sabemos que entre Estados Unidos básicamente y la Unión Soviética. Entonces ahí está ese monumento en todo el centro de este campo de concentración, conmemorando lo que hicieron los soldados soviéticos. Muchachos, y nada, esto ha sido todo por ahí. Espero les haya gustado un pequeño resumen acá de lo que se aprendió en este campo de concentración de Sachsenhausen. La verdad que me pareció una experiencia muy tesa, muy increíble haber visto este campo de concentración, sobre todo desde arriba. Nada me da más satisfacción que poder ver como que, no sé, obras, infraestructura, construcciones desde arriba, y ver este campo de concentración desde arriba fue para mí impactante. Entonces espero les haya gustado, muchachos. Si fue así, ya saben que me gustaría mucho, me apoyarían mucho si lo compartieran, lo likearan, se suscribieran. Ya saben que acá yo siempre estaré documentando mis viajes para inspirarlos a viajar. Así que nos vemos en la próxima aventura, muchachos. Cuídense mucho y chao, chao.